ser humano en lo que más gasta energía no es en la pareja, ni en el trabajo, ni en los hijos, ni en el ejercicio, ni en la digestión. Mi trauma no fue el problema, fue la solución para cuidarme. No tienes energía, estás súper cansado. ¿Por dónde empiezas? Porque si me lo explico para que no me duela. El ser humano vive en medio de un versus, la vida que quiere tener y la vida que tiene. Y está sintiendo lo que le gustaría en lugar de estar sintiendo su mediocridad, y prefieren no sentir su mediocridad, sino sentir su fantasía. ¿Qué recomendación les darías a las personas que sí les da miedito sentir? La mayoría de las personas están creando el contexto, pero no están trabajando con la estructura interna. ¿Cómo haces sostenible esta vida que sí te gusta vivir y disfrutar? Bienvenidos a Reaprendiendo a Ser. Aquí platicamos con humanos que viven su vida después de transformaciones internas, de esas que marcan un antes y un después. Personas que seguimos avanzando, pero de una forma más simple. Porque tal vez no necesitamos buscar más, sino aprender a disfrutar lo que ya somos hoy. Bienvenidos. Y Mish, es un gusto que estés aquí conmigo el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para compartir parte de tu corazón que siempre, como siempre lo haces, de hecho. Quiero conocerte muchísimo más. Quiero saber de ti, quiero aprender de ti. Y pues nada, bienvenido. ¿Qué te parece si empezamos? Y Mish, cuéntame de dónde viene todo este pensamiento que tienes de tu infancia, desde chiquito. Cuéntame. Primero, quiero que sepas que estoy muy contento, emocionado y me siento verdaderamente halagado de que me has invitado aquí a compartir contigo en tu espacio. Verdaderamente para mí es muy valioso. Muchísimas gracias. Eso me emociona. Quiero decir también que cuando te conocí, me pareciste una mujer muy interesante y sobre todo por todo lo que aportas, por tu energía, tu entusiasmo y tu manera de ser. Vi algo muy especial y hasta me hice una promesa a mí mismo y dije, ojalá que en algún momento yo pueda compartir algo con ella. Así que hoy siento que se está realizando un sueño y lo tomo como un gran regalo del gran misterio y es algo que a mí me encanta. Por otro lado, mi abuela me decía en una ocasión, hablar con la boca llena es de mala educación, más cuando se trata de hablar bien de uno mismo. Pero yo creo que en la actualidad sí hay que tener cierto grado de narcisismo saludable para decir cuánto me ha costado llegar hasta aquí y quién es que soy, ¿no? La verdad es que cuando conoces a alguien que te aconseja o te da dirección y propósito y claridad, no es porque sea más sabio que tú, es porque quizás ha cometido más errores en la vida y ha sabido aprender de ellos. Creo que cuando miremos a alguien que sea sabio hay que entender lo que le ha costado llegar a esa claridad y ese entendimiento, lo que tuvo que perder, percepciones antiguas de las que se tuvo que alejar, las veces que tuvo que terminar de romperse como personaje para poder encontrarse con la conciencia. Y creo que el conocimiento es algo que está adherido a cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra personalidad, y la sabiduría es integrar el conocimiento más la experiencia. Entonces todos tenemos conocimiento, la sabiduría la hacemos entre todos, porque la sabiduría conecta con la experiencia, ¿no? Oscar Wilde escribió en un libro llamado La importancia de llamarse Ernesto, la experiencia es la evidencia. Por ahí dicen, la creencia permite la experiencia, ¿no? Y bueno, yo soy originario del territorio de Campeche, tengo 43 años en esta santísima tierra. Tengo el privilegio de caminar con la bendición de mis abuelos. Mi abuela materna y mi abuelo materno representaban un aspecto de la salud en el territorio. Mis bisabuelos maternos eran sacerdotes y curanderos mayas. Tengo la bendición de haberlos conocido hasta los 111 años que vivieron. Después, pues, el abuelo Crispín, la abuela Jacinta, me crecieron enseñándome mucho del pensamiento. Luego la abuela Sofía, el abuelo Florencio. Y en una ocasión salgo de la comunidad y me doy cuenta de que sé cosas que la gente no sabe. Yo antes creía que todos crecíamos de la misma manera, pero luego me di cuenta que no. Entonces reconocí que hay algo dentro de mí que habla, que escucha, que siente y que me ayuda a transmitir un mensaje. Entonces creo que somos como una radio, ¿no? Entonces la radio emite música, pero no la hace. La música fue hecha en otro espacio y yo escucho una música y la transmito, pero no es que yo haga la música, ¿no? La sabiduría es de todos. Lo importante es quién la oye. Entonces, para mí,
Lo invisible no está oculto, está ignorado. Y hay que saber escucharlo para poderlo compartir, y eso es lo que hago, ¿no? Es por la manera en la que he crecido. Interesante. Oye, y en el transcurso de tu vida, ¿qué personajes has interpretado, los cuales ahorita te han hecho ser quien eres? Siempre he dicho que soy muchos yos, ¿no? Dentro de esta multidimensionalidad del ser, soy muchos yos. Yo hijo, yo hermano, yo novio, yo amante, yo músico, yo terapeuta, yo curandero, yo vecino. Soy muchos yos. La verdad es que entre todos mis yos, todos se llevan muy bien. Todos mis yos se llevan muy bien. El problema está en que cada uno de ellos quiere ser protagonista. ¿Sabes? Cada uno de ellos quiere ocupar un lugar muy importante, muy especial. Y creo que es muy difícil detonar qué somos o qué soy, porque creo que somos seres conscientes, sensibles, adaptativos, que actuamos según el contexto. Entonces somos también lo que nos rodea. Y creo que mucho de lo que hoy soy es gracias a este personaje de Imish, que nació después de tener un cambio de destino, porque cuando yo nací, mi mamá me puso Julio César sin preguntarme, ¿no? Me puso Julio César y ya. Luego la muerte me estaba buscando y se acercó mucho, casi me toca. Y entonces la abuela me cambia de nombre para cambiarme el destino. Y al cambiarme de nombre y al cambiarme de destino, evoca una fuerza a la que me pone al servicio. Y mientras yo sirva esa energía, cumplo con mi propósito. El nombre tiene un peso, tiene una carga generacional, tiene un cargo energético que permite que la persona en resonancia evoque o invoque fuerzas sagradas que nos habitan según el propósito del nombre de la vasija, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad yo no conozco a alguien que se llame por segunda ocasión Hitler, ¿no? O alguien que su peso histórico a través del valor de su nombre le dé un destino en su vida. Entonces este personaje me ha ayudado mucho a ser quien soy y a resolver y a traer los resultados de la experiencia de vida que estoy teniendo como Imish. Sin embargo, también me ha gustado ser Julio César. Cuando era Julio César fui un buen futbolista, he sido muy buen estudiante, creo que fui un novio talentoso, creo que lo sigo siendo. Me considero una persona muy sensible, me encantan las relaciones interpersonales, conocer personas, viajar. Y creo que las personalidades que me han ayudado es a ser muy curioso, muy empático. Me gusta comunicar, saber oír, saber escuchar, saber cuidar, saber querer. Creo que eso es lo que me ha puesto dentro de las cualidades de este personaje a estar donde estoy hoy. ¿Y por qué te cambiaron el nombre? Porque la muerte me estaba persiguiendo y entonces hay algo que yo trabajo que se llama psicología de linaje. Y por ejemplo, el destino del nahual es compartido, el destino es comunitario, ¿no? Ahí puede existir una familia donde todos fueron doctores y de pronto nace alguien y para asegurar su resultado dice, pues yo voy a ser doctor también, pero a lo mejor no es lo que quiere, a lo mejor no es lo que le gusta, a lo mejor no es su vocación y construye un éxito que en lugar de permitirle paz, llega a la cima y dice, no se siente como yo creí que se iba a sentir. Antes de querer ser alguien, ya eres alguien, pero ¿quién eres? ¿Cómo te construiste y cómo funcionas? Y entonces yo le digo a mis estudiantes, primero aprende a ser un ser humano consciente y luego decide si quieres ser albañil, plomero, cantante, bailarín, trapecista. A lo que te dediques no es lo mismo a lo que eres, pero si eres lo que eres y te dedicas a eso, tu vida no necesitaría tanto esfuerzo ni tanta impresión de energía para poder llegar a los resultados que quieres alcanzar, ¿no? Pues me cambian el nombre porque mi bisabuelo paterno se llamaba Julio César y había muerto de cirrosis hepática por alcoholismo. Mi abuelo también, mi padre también, y yo también. O sea, no tenía cirrosis. No, cirrosis no tenía ese grado de problemas con el alcohol ni nada, pero ya tenía un cargo en mi nombre. Y mi abuela me veía como un futuro problema, porque mi nombre le recordaba lo que había representado. Yo fui visto en algún momento, incluso hasta por mis tíos, los hermanos de mi madre que conocían a mi papá,
de que es un futuro dolor de cabeza, ¿no? Es un problema porque hay un cargo en el nombre y esa energía me perseguía. Mis abuelos tuvieron muchos accidentes por lo mismo y entonces me perseguía la misma energía por la invocación. Cuando me cambian el nombre dejé de tener esas impertinencias con mi vida, redireccioné mi propósito, creé una segunda oportunidad, cambié de destino y el personaje que soy ahora se lleva muy bien con su muerte. Ok. Pero ¿qué personaje eras ese? Yo quiero saber, Julio César, ¿qué hacía? Pues, ¿qué hacía? Pues le gustaba muchísimo el fútbol, aprendió a manejar bicicleta a los 16 años porque era un chico que andaba siempre detrás de la pelota. Tuvo su primer novia a los 15 años, con la cual duró casi 3 años toda la prepa, estudió un año para médico cirujano en la Facultad de Medicina de la ciudad de Campeche. Se pagó el colegio haciendo artesanías, haciendo trenzas en el cabello, vendiendo pulseras, viajó casi por todo México en dedo. Era muy buen estudiante, trabajaba 2 meses, estudiaba 4, jugaba muy buen fútbol, artes marciales, le gustaba leer. A veces las clases no le llegaban a la cancha porque era muy revolucionado para su tiempo, era filósofo, poeta y loco, era un justiciero, le gustaba defender a sus amigas. Tenía más amigas que amigos y un montón de gente lo quería y lo pasaba a buscar porque le consideraban un chico interesante. Eso. ¿Dónde estaba el problema? El problema está en que cuando salía por ser justiciero me buscaba problemas de a gratis. No. En una ocasión, por defender a un chico, intentaron acuchillarme porque fui a defender a alguien, ¿no? Era muy justiciero, no conocía mis límites. Si lo miráramos por astrología, pues soy un escorpión con influente de escorpión, completamente loco, apasionado, defensor, metido, ¿sabes? Siempre dando el extra. Soy un flemático emocional que le gusta que la gente que está a su alrededor se divierta y se la pase bien y que los demás sientan que es importante, que estar a mi lado es valioso. He sido buen consejero y bueno para escuchar, me volví terapeuta, por eso soy psicólogo, soy muy femenino en mis relaciones. Pues mucha gente me quería y me buscaba para contarme sus cosas. De pronto terminé siendo cómplices, escuchando pendejadas que no quería yo escuchar. Llegaron gentes de alto valor a contarme sus pecados y de pronto venía al que le interesaba el pecado a quererme sobornar para que yo le dijera qué me dijo el otro. Y entonces me fui creando de ese tipo de clientes también, ¿no? Y tengo secretos de muchas personas. Ok. Oye, y entonces, o sea, en sí, la sabiduría viene de cómo has vivido, ¿no? La sabiduría viene de cómo has vivido, pero también cómo has interpretado lo que has vivido desde un espacio de conciencia elevada donde no hay victimización, sino que hay una relación entre tus ideas y el mundo invisible, porque logras diferenciar entre el personaje y el aprender a ser una vasija por donde cruzan vientos. Nosotros vivimos metidos en medio de una experiencia. Toda la conciencia es una experiencia, todo es experiencia. Y la experiencia está viviendo dentro de mí. La experiencia me habita y está viviendo la experiencia a través de mí, su propia experiencia. La experiencia ve a través de mis ojos, escucha a través de mis oídos. Yo soy la vasija por donde la propia experiencia cruza y se experimenta a sí misma. Entonces aprendo a diferenciar entre el personaje y el diálogo interno, que ese es el personaje, y la experiencia que está viviendo el personaje. Entonces hay un testigo interno. Ese testigo interno escucha el diálogo positivo, el diálogo no positivo y observa la vida del personaje. Entonces, esta sabiduría se da por aprender a diferenciar entre la vida del personaje y la conciencia. Y entonces, se da por eso. ¿Para qué estoy viviendo esto como personaje? ¿Para qué me está alcanzando esto a mi nivel de conciencia? ¿Por qué todo lo que me rodea es un reflejo de la expresión expandida de mi conciencia, donde no hay accidentes, donde no hay errores, donde todo está para evolucionar y crecer? Y a nosotros nos enseñaban no cómo buscar un lugar en la sociedad o cómo buscar un lugar en la familia, sino amplificar nuestro estándar, reconociendo que el juicio es un error de percepción, porque el juicio habla más del estándar de uno mismo. Entonces muchas veces como que buscamos el lugar social o el lugar de la familia y nuestro entendimiento era ¿cuál es tu lugar en el cosmos? ¿Cuál es tu lugar en la vida? ¿Cuál es tu lugar en el universo? O sea, ¿por qué el Padre Eterno y la Madre Divina y Dios o el gran arquitecto del mundo tuvieron que haber pensado en ti para que tú existas? Porque Dios no hace obras.
Dios no hace esto porque, ay, me sobró y voy a hacer una pendejadita. No, o sea, Dios hace cosas chingonas por el puro placer de crear y es eso a donde nos lleva esta sabiduría, ¿no? Me encanta. ¿Y cómo distingues tú en el día a día? Porque esto ya es algo que tienes muy integrado, pero me imagino que ya desde hace mucho tiempo. ¿Cómo lo empezaste a poder observar? ¿Cómo actualmente le haces desde la parte mental, desde la parte emocional, corporal, como para poder distinguir justo es mi ego o es la percepción o es realmente parte de... Incluso creo que todo es ego. El tema está en que mientras con tanta psicología y tantas cosas que leemos y estudiamos, seguimos hablando de nuestros mismos traumas, pero cada vez lo hacemos más sofisticadamente y más elegantemente y utilizamos frases más chingonas para decir que estamos metidos y que estamos, ¿no? Entonces, creo que todo es ego porque se necesita para percibir esta realidad. Lo importante es que el ego no esté jodiendo a los demás, ¿no? Que sea un ego integrado, balanceado, consciente. Y mi alma tiene un cuerpo. Y esta realidad fue diseñada para satisfacer los sentidos y al mismo tiempo para distraernos del mundo espiritual. Entonces, si esta realidad fue diseñada para satisfacer mis sentidos, busco satisfacerlos con las cosas más lindas, más bonitas, más deliciosas, ¿sabes? La comidita, la bebida, la musiquita, el espacio, el lugar, la gente, la compañía, el amor, el sexo. Si todo es para diseñar la satisfacción del sentido, pues darle el mayor placer por el puro gusto de que la experiencia disfrute a través de nosotros según nuestro nivel de conciencia de merecimiento. Y entonces busco que mi personaje disfrute, que todo es ego. Aquí lo interesante es que la manera en la que yo he aprendido a distinguir esto es que no soy un ser renunciante. Cuando siento que algo me va a doler, no renuncio a la experiencia. Le doy permiso al personaje de sentirlo, pero puedo dosificar la intensidad con la que me voy a involucrar hacia ese sentimiento que por prestarle atención en cómo mi personaje se está sintiendo, me puede absorber de mi propósito y alejarme de mi dirección y de mi destino. Pero no soy renunciante. Por ejemplo, tengo una mascota, pasó conmigo 6 años, algo le picó y la llevé al médico. Fue una batalla difícil. Yo entiendo el proceso de la vida y digo, bueno, voy a liberar tu alma, tu vasija ya no sirve, se va a romper, vas a trascender, gracias por haber estado conmigo, te quise mucho, gracias porque viste la vida a través de la vasija, eres parte de la divinidad, eres parte de la experiencia disfrutando ser un animal, que llegaste con una buena persona que tiene amor por los animales y que te ha cuidado y viviste una vida de karma animal muy saludable. Y puedo meterle toda la ciencia, la filosofía y el diálogo elegante y sofisticado para yo poder justificar mi emocionalidad o para simplemente no entrar en contacto con ella porque la razono filosóficamente, ¿no? Pero no soy un ser renunciante. Entonces me doy permiso también de sentir dolor dentro de este balance de mi conciencia y mi personaje. Y digo, güey, te quiero un chingo y me va a doler no volverte a ver. Viviste 6 años conmigo, no eres mi hija, ni mi hijo, ni mi perro, eres mi amiga, güey. ¿Sabes? Me acompañaste en procesos, estuviste conmigo, me conociste, platicamos, todo, ¿no? Y entonces me tocó dormirla y disfruté el dolor del proceso. Disfruté sacarla de la plancha, llevarla a la tierrita, hacerle una ceremonia, enterrarla, ofrendarla, entregar mi corazón, mi sentimiento. Le lloré todo el día y dije, no mames, qué chingón, cuánto te quiero. Y me estaba doliendo de verdad, pero le estaba doliendo al personaje, no a mi conciencia. Mi personaje está diciendo, güey, pues me hubiera gustado cuidarte más, pero no todo está en mis manos. Tú tienes un dios perro, me imagino que le rezaste a tu dios perro también para pedirle paro porque se sentía cabrón. Y pues yo traté de hablar con él, pero no pude y me disculpo a mí mismo, ¿no? Y por otro lado le digo a mi conciencia, no mames, esto querías experimentar a través de mí, querías experimentar que se me muriera el perro, güey. Y le hablo a la conciencia, está bien, güey, vas a disfrutar esto, pues, ¿no? Entonces puede parecer muy loco, pero literalmente el ser humano tiene este canal de flujos donde estás platicando porque te fue mal en el trabajo, con la pareja, con los hijos, pero estás hablando del personaje, tu conciencia se está cagando de risa y divirtiéndose de ti porque dice, así se siente, cabrón, así se siente estar vivo, así se siente la forma humana. De pronto lo disfrutas y dices, pues eso vine a experimentar la forma humana, a divertirme y que la conciencia aprenda a través de su propia creación, ¿no? ¿Por qué crees que solamente nos identificamos con el personaje?
Porque muchas de las personas no se han dado la oportunidad de crear la razón más allá de la razón, la reflexión más allá de la calidad del diálogo interno, de que todos tenemos una voz dentro de la cabeza. Y muchas personas no se han dado cuenta. Muchas personas creen que esa voz son ellos. Y entonces no logran diferenciar que ese diálogo interno que todos tenemos en algún momento no existía. Tú no naciste pensando nada, no naciste diciéndote algo, ¿sabes? De pronto alguien que no se conoce a sí mismo vino y te dijo, eres una persona y te vas a llamar fulanito de tal y vas a actuar así, los miedos de esta realidad son estos, los acuerdos son estos, lo inapropiado es esto, lo apropiado es esto. Y tú dijiste, bueno, chingón, pues así la vamos a jugar y la jugamos y de pronto te das cuenta, pero no se siente como me decías y a mí no me pasó lo que a ti te pasó. Y a mí no me funcionó lo que a ti te funcionó. ¿Por qué me dijiste que la vida era así cuando yo lo puedo resolver de otra manera y estoy diseñado energéticamente para otra cosa? Y de pronto la gente creyó en lo que se le estaba diciendo, se convenció a sí misma y empieza de pronto a reconocer que la calidad del diálogo interno tiene la voz, el sonido, el volumen, el tono, la velocidad de cuando mi mamá y mi papá me regañaban. Y entonces soy tan duro conmigo mismo en el pensamiento y en cómo me hablo y en cómo me trato, porque esa voz, ese diálogo interno, ¿de dónde viene? Es mi mamá y mi papá hablándome de cómo construye el mundo. Y como yo tengo una segregación de bioquímica emocional hacia ellos, esa voz hace que yo me sienta identificado con quien soy, porque quien soy se siente como me sentía cuando estaba con ellos. Nosotros no estamos con las personas por lo que hacen o por quienes son, estamos con las personas por cómo nos sentimos cuando estamos con ellos. Y parece que eso es lo que nos define como personajes. Entonces, ¿cómo se sentía cuando yo crecí con mamá y con papá? Esta voz me lo está gritando y me estoy sintiendo de la misma manera. Entonces, existe este personaje. ¿Qué pasaría cuando tengo tanto arraigo que si yo cambio mi diálogo interno, quito la voz de papá y de mamá y me hago autosustentable en el concepto de crear mi propia narrativa interna, mi mamá y mi papá en diálogo interno desaparecerían? Y hay gente que dice, yo no puedo quitarme este personaje, que si cambio yo a mi personaje, desaparece todo lo que me construyó. Es como cuando tú te vas a dormir, cierras los ojos, ¿tú crees que tu realidad sigue estando? No. Cuando tú te vas a dormir, todo lo que tú conoces desaparece. Deja de estar porque ya no hay nadie quien lo sostenga. Ya no estás tú para decir que las cosas son así. Y todo desaparece y empieza a escurrirse la realidad y a convertirse en otra cosa. Y en el momento en que está a punto de desvanecerse, regresas, pegas un suspiro y todo vuelve a enderezarse, esperando que lo vuelvas a nombrar energéticamente para que se haga sólido y diga, sí, aquí estoy, sigo existiendo, ¿sabes? Así nos pasa a nosotros. Existimos según el tiempo en el que sostenemos el diálogo interno para sostener una realidad que alguien construyó diciéndonos cómo tenía que ser. ¿Y cuánta energía se va ahí? Toneladas de energía. El ser humano en lo que más gasta energía no es en la pareja, ni en el trabajo, ni en los hijos, ni en el ejercicio, ni en la digestión. El ser humano en lo que más gasta energía es en el sostenimiento de su diálogo interno. Y todo lo que viene con eso, ¿no? O sea, todos los bioquímicos, toda la neuroquímica que está circulando. Justo, todo lo que podemos llegar a somatizar. La materia y la energía se comportan según la conciencia del observador. Entonces, la calidad del diálogo interno es la calidad de la vida. El cielo que se busca en la tierra depende de la bondad de los buenos pensamientos. Nosotros no vemos el mundo como es, lo vemos como nos lo explicamos. Nos lo explicamos para entenderlo y lo entendemos en un acomodo que tiene que atravesar por los filtros de nuestra historia personal, porque si me lo explico para que no me duela. ¿Qué hábitos tienes tú para sostener todo esto? O sea, para sostener tu diálogo interno, porque pues al final estamos aquí, la programación existió, por supuesto, si bien no te identificas ya con eso, pero hay redes neuronales que probablemente todavía están ahí activas y que de pronto existe esta parte de la, no sé, la autocrítica y demás. O sea, ¿cómo haces sostenible ahorita a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico? A nivel de tus relaciones, ¿cómo haces sostenible esta vida que sí te gusta vivir y disfrutar? Bien, en una ocasión estaba viviendo en la Patagonia, en Perito Moreno,
y estaba delante de un glaciar con distintos tonos de blanco. Escuché cómo se abrió el cielo, escuché el sonido de la luz viajando, cómo golpeó el glaciar, se fragmentaron distintos blancos, se cayó un pedazo de piedra, de hielo, se escuchó un ruido increíble, un sonido estrondoso. Ese rayo rebotó en el hielo, entró por mi ojo izquierdo, no me dio tiempo ni de parpadear, sentí que algo se me iluminó dentro de la cabeza, comencé a llorar como en un éxtasis trascendental y sentí que era el momento y le hablé a algo, a ese mundo invisible que le da forma a todo y le digo a esa conciencia, este es mi momento, si me quieres sacar de aquí, jálame del pelo y llévame contigo, sácame de este agujero. Y en ese momento alguien vino y me trajo una taza de chocolate caliente que me encanta. Una niña pasó jugando con su hermanito mientras se reían, venían unos pájaros, habían unas mujeres riéndose y volteé a ver la vida y le hablé a esa misma conciencia y le digo, la verdad es que esta vida me encanta. Me encanta el chocolate, me encantan las mujeres, me encanta el aroma, me encanta el perfume, me encantan las flores, me encantan los niños, me encantan ver a mi hermano el hombre sonreír, me encanta la naturaleza, me encantan los peces, me encanta percibir, me encantan mis sentidos. Y reconocí que el estar en esta dimensión y que todo esto me guste tiene un costo. Y el costo es pagar con emociones, ¿sabes? Porque qué chiste tendría sentir solamente lo bueno cuando el hambre se disfruta más, o más bien cuando la comida se disfruta más cuando hay hambre, o el agua se disfruta más cuando hay sed. Hay que crear vacío para poderse llenar de algo. Y entonces, en la actualidad, me encanta mi forma humana, me encantan mis emociones, siento que no las niego, siento que puede parecer muy elegante en la actualidad ver a un hombre tan balanceado y que por fuera pueda gestionar sus emociones y parece que todo bien, respira y gestiona, pero por dentro está roto. Y eso es algo que yo siento que no pasa conmigo. Soy genuino por fuera. Si alguien me gusta, si algo me gusta, si algo quiero, si a alguien quiero, voy, sigo la flecha y lo manifiesto con una mirada, un detalle, un gusto. Y si algo me incomoda, no lo sé ocultar. También digo pendejadas y me encabrono y las disfruto porque me decía el mayor, hay que tenerle más prudencia al enojo de un hombre paciente que no se molesta por cualquier cosa, pero cuando lo hace lo disfruta, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta rutina? Lo que hago en la mañana es, bueno, para empezar, en la noche, todos fingimos que nos dormimos. Okay. Sí, o sea, yo me voy a acostar y me acuesto y estoy dando vueltas, pero finjo que me duermo. Sí. Todos lo hacemos, ¿no? Sí, es parte del proceso de quedarte dormido. Una meditación donde agradezco todo lo que viví durante el día y donde pido permiso para viajar a mi montaña de mantenimientos y que si algo me va a devorar, que me disfrute y si voy a regresar a este espacio sagrado, pues voy a disfrutar más, ¿no? Entonces, pues ya me ofrezco a mi noche, ya a ese inframundo y a mi muerte pasajera. Voy a practicar la muerte con conciencia porque cuando uno sueña va al mismo lugar que cuando muere. Por eso cuando sueñas con tus difuntos, los sueñas vivos. Entonces voy a practicar la muerte y me duermo, ¿no? Agradezco, medito y me duermo. En la mañana finjo que me despierto porque como que estás regresando y dices, no mames, no me quiero levantar, está el pájaro, ya sientes la cama, el venti, ya empiezan a llegar las órdenes al inconsciente y tú estás así como que no he terminado de llegar, me vale madre, no me voy a mover, no me voy a levantar, finges después cuando dices, bueno, ya, y le gritas algo dentro de tu cabeza y ya te despiertas, ¿no? Okay. Mi primer pensamiento para mí es dinamita, es oro, es gasolina y lo primero que hago es agradecer por todo. De pronto siento que entro a mi vasija y digo, wow, ya volví, voy a disfrutar esta vida más que ayer, muchísimas gracias, soy un pensamiento en la mente de Dios, estoy aquí con otro propósito, wow, mira lo que has creado para mí y agradezco desde esa conciencia. Me doy un baño frío, medito, me preparo un licuado, hago un poco de ejercicio y me mantengo en esa sintonía. Agradezco por los alimentos, hago una pausa al mediodía para agradecer y meditar, hago una pausa a la media tarde para agradecer y meditar, trato de cenar ligero, a veces no ceno, y trato de hacer muchas pausas para regularme, de no perderme en mis éxitos y que el personaje no se sature.
que el personaje no viva por mí. Entonces mi ritual es ese. Y siento que eso me ha ayudado a jugar un poco, ¿no? Por ejemplo, gracias a Dios me viven mis padres y los amo con todo el corazón, pero yo no voy a luchar sus batallas. Ellos también son personajes. El tema está en que son un aspecto de mi conciencia. No, todo lo que vemos por fuera de nosotros somos el espejo de todo lo que nos rodea. Y todo lo que nos rodea es una expresión expandida de nuestra conciencia. Como que tú eres una parte de mi conciencia, una parte muy bonita de mi conciencia, ¿no? ¿Tienes algún personaje que persiga mucho, que todavía no se sienta como parte de esta experiencia expandida? Sí, tengo 2 traumas muy reconocidos y uno de ellos es que por momentos tengo mucha mamá, porque me creció mi abuela materna, mi abuela paterna, mi bisabuela, mis tías, mis primas, mi mamá. Entonces tengo mucha mamá y siento que merezco cosas muy buenas y muy bonitas, ¿no? Y cuando llego a un lugar, pues sí me gusta que me den atención, me gusta que me vean, si me preguntan cosas interesantes puedo dar hasta secretos militares y quién sabe qué tanta chingadera. Entonces me encanta la atención y cuando no me la dan, me pone triste, ¿no? Me pone triste, me incomoda, me frustra. Y antes hubiera perseguido a la persona que no me da atención, pero he aprendido a regularme y sé que mi trauma se detona de esa manera y que puedo atraer a narcisistas y entonces ya no permito que mi trauma o mi personaje traumado persiga a ese tipo de personas y entonces mi trauma me cuida. Mi trauma no fue el problema, fue la solución para cuidarme. Y la otra, que tiene que ver también con la atención, es el rechazo. O sea, si yo considero y yo tengo dentro de mí mucha mamá que dice, no mames, soy un chido y me caigo súper bien y me encanto y me veo en el espejo y me quito la camisa y me veo súper lindo y me gusto y cómo soy y todo, ¿sabes? Y que de pronto llego con alguien y soy sin querer agradarle a alguien, soy como soy. Y de pronto alguien me dice, puta, me caes mal, güey. Y yo así, no mames, ¿cómo que te caigo mal? Si soy súper chingón, güey, soy súper chido, soy de las mejores personas que vas a conocer. ¿Cómo que te caigo mal? Y entonces, pues eso antes como que me movía y así como que, ay, pero no mames, pues si soy chido, güey, no sé por qué te pones así conmigo. No, y ahora me río y digo, güey, qué bueno que te detono eso, güey. Ya, ¿no? Ese 2 tipos de cosas. Habíamos platicado y me decías que había habido como un aprendizaje reciente. ¿Es el de tu perrita? ¡Ay, hermoso! ¿El cual? Ya, ok, wow. Fue loco, ¿eh? O sea, lloré así como no te imaginas, me di permiso, me atravesó una emoción muy sensible y entonces sentí que algo me cruzaba y no lo interrumpí. No utilicé la sabiduría para neutralizar mis emociones, me di permiso de sentir y abracé el sentimiento y lo integré y dije, wow, esto es este dolor, qué lindo, qué rico es este dolor. Y creo que a la hora de disfrutarlo, mi sistema nervioso central se reguló tanto que dijo, güey, estás en una zona donde no hay peligro, apréndete a sentir esto, el dolor se siente de esta manera y es saludable, ¿no? Entonces me pareció increíble, la disfruté mucho. Reconozco que todavía ayer la hablé porque o sea, saqué todo lo que ya era de ella, ya no está. Pero le dije a Manik, al otro perro, ¿no? Le digo, ¿dónde está Quilla? Búscala. Y dije, oh, y así como que me regresó el flashback, pero no me regresó de que le haya regresado el personaje, sino que probablemente ella vino y energéticamente me habló a tal grado que yo le hablé al perro mencionándosela. Si no me hubiera cruzado ese viento, yo hubiera vivido mi presente tal y como estaba. Algo de ella se acercó, ¿sabes? ¿Tú por qué crees que haya tanta resistencia a sentir? ¿Simplemente porque no nos enseñaron o por qué? Creo que el cuerpo no se enferma, te informa. Creo que el cuerpo te informa cuando no estás conectado contigo y te hace conectar contigo en tu presente, en tu inmediatez, en qué piensas, qué haces, dónde estás. Y como estás tan inmerso en el pensamiento de cómo te gustaría sentirte o que las cosas no salieron como querías, estás más sintiendo lo que piensas que estar sintiendo lo que tu cuerpo siente. Y la gente está conectando más con lo que está pensando que con lo que está pasando. El ser humano vive en medio de un versus, la vida que quiere tener y la vida que tiene. Y está más conectado con la vida que quiere tener sin tener la congruencia de crear la vida que quiere, que está sintiendo lo que le gustaría
en lugar de estar sintiendo su mediocridad, y prefieren no sentir su mediocridad, sino sentir su fantasía. No me quiero sentir mal, quiero concentrarme en lo que me hace bien, aunque me esté llevando la chingada. Ahora, ¿qué ocurre? Creo que nuestro problema es que quizás, según la edad o la brecha generacional, muy probablemente provenimos de una generación de papás que nunca fueron a terapia. Y probablemente no nos enseñaron cómo se llamaban las emociones que nos estaban atravesando. Y cuando éramos niños, en lugar de que nos dijeran, eso que estás sintiendo es tristeza o enojo o frustración o miedo, te decían, deja de comportarte así que pareces un loco, no seas así, quieres, cállate y siéntate. Y entonces reprimimos muchas cosas, porque en algún momento nuestro inconsciente se grabó de que sentir era malo. Entonces yo creo que viene por un condicionamiento y porque la gente no sabe cómo hacerse responsable. Uno, de cómo se siente. Dos, me gustaría que ahora que me estoy sintiendo mal venga alguien, me abrace y que me diga que todo va a estar bien y que esto es para mejor. Pero la verdad es que la gente no me está entendiendo porque no sé cómo explicar cómo me siento. Y como no sé cómo explicar cómo me siento, prefiero no sentirlo. Entonces sería simplemente algo aprendido. Casi siempre es algo aprendido. Tú puedes sentir cómo se siente en tu cuerpo que te atraviese un arpón de pescador, No, porque no tienes la experiencia, no sabes cómo se siente. no. Ok. Las personas que ya lo sintieron dicen, ni en pedo quiero volver a sentir eso, es horrible. Se meten en situaciones de control donde no hayan arpones. Si tú dices, todos los hombres son malos, ¿de quién te vas a estar cuidando? De los hombres malos. ¿A qué le vas a dar atención? A los hombres malos para que no se te acerquen. ¿A quiénes vas a estar viendo más? A los hombres malos para que no estén tirándote la onda o pensando en ti, en lugar de concentrarte en lo que sí quieres. La gente se cuida del dolor y trata de no sentirlo. Entonces está cabrón. Entonces, ¿qué recomendación les darías a las personas que sí les da miedito sentir? Hagan una pausa y que se den cuenta que la reacción es algo que viene del inconsciente, de lo automático, de lo aprendido. Y la respuesta, que es muy distinto a reaccionar, viene después de la pausa con conciencia. Aún así, entre la reacción y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestra libertad. En ese espacio de libertad, en el momento en que esta realidad fue diseñada para impactar al otro ego, no es importante lo que la gente hace, sino lo que me provoca. Cuando algo venga y me impacte, antes de reaccionar, hago una pausa. Y antes de responder, observo si lo que está pasando a mi alrededor es congruente y coherente con lo que está pasando dentro de mí. Si no es congruente lo que estoy pensando con lo que está pasando, no estoy sintiendo lo que está pasando, estoy sintiendo lo que estoy pensando. Hacer una pausa es reconocer que el personaje está metido aquí y la experiencia está acá. Entren más en contacto con la experiencia que con la interpretación, porque todo proceso es completamente neutro. Ok. ¿Y la enfermedad qué es para ti? Un proceso en el que el ser humano ha roto un flujo de armonía. Hago una pregunta mesoamericana cuando vienen mis pacientes y para mí lo importante no es devolverles su salud, para mí lo importante es devolverles su destino. Entonces yo les pregunto a mis pacientes, si no estuvieras enfermo y no estuvieras sintiéndote mal, ¿qué estarías haciendo, dónde y con quién? Y de pronto me dicen, no, pues estaría haciendo tal cosa en tal lugar. ¿Qué te lo impide? ¿Por qué no estás ahí? Y a veces la persona empieza a encontrar bloqueos, saboteamiento, se inventa cosas para no crecer y trascender en esos aspectos de su vida. Y lo importante es qué impide llegarte hasta ahí. ¿Qué flujo de energía estás cortando en lo que te mereces y vales por dentro o en el reconocimiento externo con la relación con tu papá? Cuando las personas me dicen, no, pues es que no puedo ir a tal lugar por tal cosa, mi creencia me lo impide, mi mamá, mi papá, ese bloqueo energético que no me permite ser quien quiero ser, crea un desajuste. Y en ese desajuste, el cuerpo se enferma porque algo no te está permitiendo llegar a tu destino. Entonces, para mí la enfermedad es crear un espacio donde se interrumpe el flujo de lo armonioso. Y la salud sería, me llevo y estoy en paz con todo. Qué profundo. ¿Cómo crees que siente un cuerpo cuando sí vivimos en paz con lo que está sucediendo adentro y afuera? Creo que un cuerpo se siente presente, saludable, tranquilo, pacífico, amigable, amistoso, se ve sereno.
Se siente una energía que cuando la persona pasa junto a ti hasta suspiras y dices, me hace tanto bien estar junto a ti aunque no digas nada. ¿Sabes? Se le puede ver el cutis muy lindo, una mirada transparente, una sonrisa amplia, una piel delicada, un abrazo genuino que se siente distinto. Se siente bien. Entonces pudiéramos decir que si tenemos, que el cuerpo nos habla de que no estamos, más bien, de que el cuerpo nos habla cuando estamos lejos de quienes realmente somos. El cuerpo nos grita. Nos grita. Cuando estamos alejados de quienes estamos destinados a ser. De quienes ya somos hoy. El 70% de nuestro destino está basado en nuestra biología. Muchas personas pueden llegar y me dicen, oye, yo creo que porque voy al gimnasio, pero estoy bien pinche flaco, raquítico, delgado, que se me asoman unos huesitos aquí. De pronto veo un cabrón que parece un ropero, que hacemos los mismos ejercicios, pero yo no subo de masa, no subo de volumen. Y ese cabrón, ¿por qué está así? Yo no creo que tenga un problema. No, lo que pasa es que tú eres un gato que se quiere comportar como un jaguar, ¿sabes? Y estás diseñado para otra cosa y tu biología permite otra cosa. Tu biología permite cosas que ese cabrón no puede hacer porque el otro cabrón dice, yo quiero bajar de peso y verme flaquito como él y hago ejercicio y en lugar de ejercicio me pongo más trabado, ¿no? Siempre es el otro, el que tiene el pelo chino quiere el pelo lacio, el que tiene el pelo lacio quiere el pelo chino. Vivimos existiendo como en esta consecuencia de percibir que el ser humano es una obra de arte inconclusa. ¿Sabes? Lo es, claro, lo es. Aunque queremos tener estos cambios, pero nuestra biología fue diseñada para vivir de cierta manera, comer de cierta manera, padecer de cierta manera, enfermarse de cierta manera. Y mientras no sepas para qué es tu biología, muchos psicólogos o terapeutas han creído que, ay, es que tienes un trauma porque eres muy flaco porque tu mamá no te dio teta. No, güey, a lo mejor eres melancólico, ni siquiera es por eso, ¿sabes? Y pues pueden influir muchas cosas, pero lo primero es la biología no es un trauma. La biología es un proceso en el que a veces si no la conocemos nos podemos estar contrario a nuestra biología usando nuestras habilidades y dones en contra de nosotros de manera ansiosa para defendernos, o los podemos utilizar conscientemente a nuestro favor para crear realidades, resolver cosas y ayudar a los demás. Y cuando haces algo que está alineado con cómo eres, lo que tú haces te energetiza. Cuando estás haciendo cosas que no están alineadas con lo que eres, se convierte en un trabajo. Justo. ¿Y por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezas cuando de plano no tienes energía, estás súper cansado y que ponle que sí, digo, modificando como, bueno, hay que comer bien, por supuesto, el estilo de vida, ¿no? Pero, ¿por dónde empiezas? Hace rato le estaba dando una clase a los chicos y uno cuando va a meditar, cuando va a dormir, cuando va a hacer el amor, cuando va a comer, diseña un espacio y disfruta construir una estructura externa. Hay una estructura externa para ir a dormir, para ir a bañar, para ir a hacer el amor, para ir a comer, para salir de viaje. Pero lo más importante es la estructura interna, ¿no? O sea, si tu estructura interna no está capacitada para que puedes dormir, tal vez la oscuridad y la noche te da inseguridad, o si duermes solo o sola, o te da miedo y cierras todo, ¿no? O el viaje, la estructura interna ayuda mucho. Y yo creo que una de las cosas que le enseño a mis estudiantes es qué pensamiento te da para arriba y cuál te da para abajo. Qué persona te da para arriba y cuál te da para abajo. Qué situación te da para arriba y cuál te da para abajo. Si tú tienes el poder de decidir, elige lo mejor para ti. Y empieza a trabajar tu estructura interna. No negocies contigo. Ve y haz lo que te empuja a encontrarte con tu mejor versión. El ser humano no elige su destino, elige sus hábitos. Y son los hábitos el del ser humano los que eligen el destino del ser humano. Entonces el ser humano es predecible. Lo que hoy estoy haciendo, si lo sigo haciendo, ¿cuál va a ser el resultado? Si lo que quiero hacer o a donde quiero llegar va en relación con lo que hago, tengo que preguntarme si lo que hoy estoy haciendo me está acercando o me está alejando del lugar al que quiero llegar y en cómo me quiero convertir. La mayoría de las personas están creando el contexto, pero no están trabajando con la estructura interna. La estructura interna es parte del amor personal, parte del autoconcepto, parte de la autopercepción, y creo que es ahí donde hay más que trabajar, porque la semilla crece en un lugar interno, la semilla crece en un lugar oscuro, húmedo y solo, ¿sabes? Y tiene que haber un proceso. La calidad del diálogo interno influye muchísimo en la calidad de la vida.
¿Cómo pudieras distinguir entre solamente estoy tapando y haciendo más bonitas estas carcasas, más lindas y más refinadas, a realmente ya me estoy acercando más a mi esencia? Creo que muchas de las terapias que algunos pueden llegar a tener es que van para que se les maquille el personaje cuando no reconocemos que el personaje tiene que romperse para que el alma aprenda. Y cuando nos volvemos tan sofisticados y elegantes para encontrarles explicaciones a cosas que tienen que darnos claridad, dirección y propósito, el tener información sobre lo que nos pasó, de nada nos sirve si no hacemos un trabajo para traicionar lo que nos pasó. Entonces, no hay avance, no hay evolución y no hay desarrollo si no hay traición hacia el personaje. Hay muchas personas que ya saben lo que tienen que hacer y cuando no lo hacen está peor. Hay personas que saben lo que tienen que dejar de hacer y cuando no lo dejan de hacer, pues están peor. El ser humano no ha entendido que todo lo que se hace en esta dimensión tiene una consecuencia, incluso lo que no se hace también tiene una consecuencia. Y creo que para lograr diferenciar, para lograr percibir el cambio que cada ser humano tiene que tener es, o sea, en esta observación de lo que yo me estaba haciendo, por ejemplo, con la de mi perrita, la casa, ese mismo día mi papá se cayó, se quebró 3 costillas, o sea, se me metió mucho ruido dentro de la cabeza y dije, no puedo ir a ayudarlo si no estoy bien yo primero. ¿Sabes? Yo no voy a correr porque el personaje quería correr. Y creo que lo que hay que hacer es entrar en contacto con que todo lo que me está rodeando es una expresión expandida de mi conciencia. Algo me detona, algo me produce, algo me activa. Y una de las cosas es, no todo en la vida merece mi reacción. Y creo que desde ahí yo empiezo a practicar y a vivir una conciencia más presente, más inmediata. No todo merece mi reacción. Me hago responsable de la consecuencia de lo que se va a convertir. Ok. ¿Por qué escribiste tu libro? Te amo, por cierto. Muchas gracias. Amo. Gracias. Desde la psicología mesoamericana, el 13 es muy importante. 13 se dice Oshela Juntiku, Sagrado Corazón del Cielo. El 13 es un nivel de conciencia. La mitad de 13 es 7, 6, 6, la mitad 7. A los 7 años, a todo ser humano le ocurrió algo que a los 13 años quedó adherido a su personaje. Múltiplos de 7 y 13. A los 7 años ocurre algo que a los 13 queda adherido. A los 20 y a los 26. A los 33 y a los 39. A los 46 y a los 52. Yo estaba a mis 39 años. A los 13 años el sol está en el oriente, a los 26 en el norte, a los 39 en el poniente, a los 52 en el sur. A los 39 años de Imish estaba en la puerta del poniente, en la puerta del inframundo, en la puerta del misterio. No hay ser humano que no haya tenido una cita con su propio inframundo. No hay árbol que se haya salvado de ser sacudido por los vientos. Y yo tenía mi cita a mis 39 años. Y acudí a ella y me rompí como personaje y me di cuenta que hay conocimiento y sabiduría que está disfrazada de dolor y de fracaso y que el dolor fue mi maestro y que me ayudó a moverme y que nadie puede ver su rostro reflejado en una olla de agua hirviendo. Y en lugar de quejarme por lo que estaba pasando, empecé a hacerme preguntas profundas y las preguntas me llevaron a escribir reflexiones que luego se convirtieron en argumentos para desarrollar un libro. Y dije, esto tenía que ocurrir para que yo aprendiera. Alguien tenía que hacer esta tarea. Nadie más lo hubiera podido hacer, ni tampoco como la manera en la que yo la hice. Así que me terminé de romper, decidí romperme y fui a sembrar y entonces me di cuenta que la semilla tiene que ir a un espacio oscuro, húmedo, frío, sin sol, sin luz, a recordar su compromiso, a recordar que lo profundo crece en silencio y en soledad, que primero tiene que crecer la raíz para que luego venga el eje cósmico que trae flores y frutos. Y por eso escribí El tiempo del humano semilla, porque siento que en la actualidad el ser humano, más allá de la resiliencia, se ha convertido en un lamedor de heridas, en un convalescente sofisticado y juguetón amigo de su propia victimez, y en lugar de aprender a romperse, lame su herida, beneficiándose incluso con argumentos de que es una víctima, cuando terminar de romperse es lo que le traería más prosperidad y conciencia.
porque el personaje que quiere nacer no puede nacer si no se muere el anterior, o sea que tu nueva versión va a depender de tu antiguo personaje. Ujú. Y atreverse a sentir el rompimiento es ese, ¿no? O sea, Claro. simplemente sentirlo. O Y sentirlo. yo agarré, me paré y dije, bueno, listo, tumbadora es la vida, la energía, y le digo, pues acá estoy, comadrita, ¿no? Ya me metí en este pedo, ahora sí termine de romperme la suerte. Y pues sí, recibí mis chingadazos, pero estuve riquísimos porque dije, ¿cuánto tuve que perder para ganar? ¿Qué tuve que perder para ganar, sabes? ¿Qué perdiste? Perdí la admiración de muchas personas, pero recuperé mi humanidad porque me habían divinizado tanto que yo ya no podía ser yo. Y entonces me gané a mis amigos más genuinos, perdí a las personas que ni siquiera estaban cerca de mí, sino que querían nada más extraer conocimiento y beneficiarse de mi presencia. Y perdí amistades que no eran amistades, porque el verdadero amigo era yo, no ellos. Hubo gente que se benefició de mí cuando me estaba yendo extraordinariamente bien, pero cuando me fui a mi inframundo, se dieron cuenta de mi parte humana y en lugar de aceptar al hombre completo que soy entre la luz y la sombra, solamente querían la luz y si no te quieren completamente, entonces no tiene caso que estén contigo. Se sacudió el árbol y se cayeron las frutas podridas, se quedaron las más buenas y las más chingonas. Yo hoy camino con gente más genuina y se están reconociendo a través de lo que he aprendido, de lo que he convertido en un arte y son los más beneficiados, porque los que no estuvieron cuando me caí no tienen por qué estar cuando me levanté. Ok. En esa frase no hay resentimiento, Amish. No, al contrario. ¿Por qué? ¿Por qué podrías decir que es una frase luminosa? Porque hay poder personal, porque me hice responsable de la consecuencia de mis actos, porque no justifiqué mi humanidad diciendo, ay, es que soy un humano y por eso la cagué, no, ni tampoco lancé la piedra y escondí la mano, no, al contrario, fui y hablé con mi comunidad y les dije, miren, estamos en este proceso, estoy en esto, ¿quién se queda, quién se va? Y comencé a actuar desde ahí, o sea, yo no les hice poner adivinanzas ni laberintos mentales para manipularlos en esta psicología de persuasión y decirles, güey, soy chido, no se vayan, no, al contrario. Yo sé quién soy, yo sé lo que he pagado por estar donde estoy, yo sé lo que me ha costado llegar hasta donde estoy y sé lo que he tenido que enfrentar para poder saber lo que sé. Entonces, los que están conmigo están porque saben de lo que soy capaz. Los que no están conmigo no saben de lo que soy capaz. Se fueron cuando vieron el problema. En lugar de decir, ¿cómo le va a hacer Imish ahora? Voy a quedarme aquí a observarlo, aunque sea. Porque a una verdadera persona no la conoces en sus mejores éxitos. A una persona verdadera la conoces en sus situaciones de crisis. Y yo no culpé a nadie, no levanté a nadie. Me dije, bueno, aquí estoy. ¿De qué tamaño van a ser los chingadazos? A ver. Y ahí de frente. Entonces, ¿por qué tendría que quedarse a tu lado la gente? Porque sí, aquí viene lo importante. Si tú estás esperando que la gente que ya se fue regrese para ver en quién te convertiste, estás buscando recompensa y estás buscando reconocimiento de alguien que no quiere estar contigo. Y entonces no hiciste las cosas por ti, las hiciste porque los demás no se fueran. Por eso es que hay poder personal en esa frase. Porque yo no lo hice por ellos, lo hice por mí. Ok. Si el precio del juego es nada más sentir, pues está fácil, ¿no? Pues está fácil. Lo interesante de esto es qué quieres sentir, cómo te quieres sentir. Porque, por ejemplo, a mí me gusta el tiramisú. Y cuando como tiramisú, me encanta tomarme un whisky y me gusta el sabor que me deja. Y sobre todo si me pongo un perfume que me encanta, esa combinación me dan ganas de no bañarme y no cepillarme los dientes. Ok. Cuando estoy en una experiencia chingona, ¿por qué quisiera yo cambiar de sabor? Cuando estoy en una experiencia que me está enseñando algo, el conocimiento es amargo, pero la sabiduría es dulce. A veces hay que decidir qué quiere aprender uno y sabe que eso es el camino que tiene que aprender a sentir para aprender a conocer. ¿Qué te gustaría conocer y qué te gustaría sentir? A mí me gusta sentir mucho gozo, mucha alegría. Me encanta sentir gratitud. Ahí siento que es como si me metiera en un océano raro, un estado raro, un estado muy ¿Expansivo? como muy expansivo, muy sutil, pero muy presente en mi cuerpo, como si todo estuviera bien. Cuando siento agradecimiento, eso sucede. Cuando danzo y cuando bailo, eso también me sucede. Me imagino. Eso me encanta sentir. Hermoso. Sí, te imagino danzando como en una expresión de libertad, ¿sabes? Como si una divinidad
te estuviera atravesando y por estar dando vueltas la divinidad dijera, sí, para esto te creé, sigue girando, sigue danzando, mueve el cosmos con tu energía y tus brazos y la divinidad está creándose. Eso es increíble. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que sí siento que la vida, o yo digo, no sé, yo digo Dios y la fuente divina, siento que realmente se pone como muy feliz cuando yo estoy haciendo eso, ¿sabes? Dios quiere que seamos felices más de lo que Sí. nosotros queremos ser felices. Sí, por supuesto. Entonces, lo que más me gusta experimentar es gratitud. Y lo Me más encanta. lindo que tengo es que lo puedo experimentar en el momento que yo quiera. Me En encanta. el momento que yo quiera. Y lo utilizo para muchas cosas. O Me sea, encanta. sí. Sí, cuando viene como este lenguaje interno de autocrítica o crítica hacia los demás, lo primero que hago es agradezco que hay, que sí hay, que sí hay, que sí hay. Yo lo uso mucho. ¿Con qué me quedo? Me quedo lo que creo que ya identifiqué desde hace un buen tiempo, que es sentir, o sea, realmente es atreverte a sentir, atreverte a sentir. Sí lo digo también en muchos lugares, lo digo en mi consulta, o sea, hay que atrevernos a sentir. Pero justo te preguntaba esta parte de, ¿tú por qué crees que no queremos sentir? Porque cuando sentimos, aprendemos y si aprendemos, nos acercamos más a quienes somos. Y cuando nos Seguro. acercamos más a quienes somos, que creo yo que es esta parte muy luminosa, muy amorosa, por supuesto, luminosa y con oscuridad, claro, pero me refiero a esta aceptación de mi dualidad y esta aceptación de quién soy el día de hoy, el cuerpo también lo agradece mucho, muchísimo. Claro que sí. Entonces, me quedo como con la reafirmación de qué sentir y no lo había conceptualizado así del precio de los placeres de la vida. Para bien o para luminoso o para oscuro es sentir. Y es que somos, o sea, porque crees que tenemos tantas terminaciones nerviosas, porque crees que la vida nos dispuso tanto para hacer, tanto para sentir, para percibir desde los sentidos, desde todo. Ayer escribí algo que puse sueño con un mundo en el que podamos saber utilizar nuestros sentidos y toda nuestra capacidad para conectarnos no nada más con lo que somos, sino con la tierra y poder percibir su grandeza y poder percibir que somos parte de ella también. Y así como nuestra salud es nuestra, la salud de la tierra es nuestra también y somos uno. Entonces, eso. Con ese resumen, yo creo. Me encanta. Pues muchas gracias por invitarme a este espacio. Espero que compartir fortalezca su propósito, su vida, su dirección, que sepan que pueden contar conmigo. Y bueno, pues nos vemos ahí en las redes sociales también, ahí si se quieren sumar. Y muchas gracias por todo. Te quiero un montón. Yo también a ti, Mish. Muchísimas gracias. Te quiero, te respeto, te admiro. Gracias. Y aquí estoy siempre. Nos vemos pronto, ¿va? Gracias. Bye.